Evangelio según San Juan, versículo muy conocido. Dice: pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo: mujer, ¿dónde están los que te acusan? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo: ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: ni yo tampoco te condeno. Vete y no peques más. Amén. Pueden acomodarse, hermanos. Oh, glorificado Jesús. ¿Cuántos saben que tienen una conciencia? Yo quiero hablar sobre el tema cuestionando la conciencia. Cuestionando la conciencia. Hay muchos pensamientos populares, muchas cosas que la gente cree de la conciencia. Algunos dicen que es un tribunal interno. Hay muchos conceptos técnicos acerca de la conciencia. Pero conciencia, además, es, por ejemplo, el concepto que un ser tiene de sí mismo y de su entorno, y que no necesariamente tiene que comunicarlo. Hay cosas que usted la cree para usted. Hay cosas que usted la vive para usted, pero nadie lo sabe. Pero usted se controla por esa cosa que usted cree. Entonces, por eso es el concepto que tenemos de nosotros mismos hacia lo interno, y es el concepto que tenemos de lo que nos rodea. Yo tengo un concepto de la persona que comparte conmigo que necesariamente esa persona no lo conoce. Usted puede estar compartiendo con una persona y estar dudando de esa persona, y esa persona no sabe que usted está dudando de ella. Pero usted adentro tiene ese concepto de esa persona y usted se está cuidando. Es como dice, está nadando y guardando la ropa, por si acaso, ¿verdad? Aleluya. Pero hay una opinión bíblica que sugiere que la conciencia puede despertarse. Y si se puede despertar, es porque hay algún momento, hay algún estado de somnolencia en el ser humano en cuanto a la conciencia. Entonces, si la Biblia habla de despertarla, es porque puede estar durmiendo. Ahora, una idea general de la conciencia es como cuando uno tiene un baúl y uno todo lo echa ahí, un baúl grande, y usted todo lo guarda en ese baúl. Y de repente usted quiere remover todo lo que ha guardado durante 40 años en ese baúl. ¿Cuántas cosas usted encuentra? Buenas y malas. Encuentra recuerdos que le sacan lágrimas. Unos de alegría y otros de tristeza. Cuando usted remueve la conciencia, a veces usted mismo quiere salir huyendo. Porque usted encuentra cosas que usted creyó que la había olvidado, que habían pasado, y encuentra que están ahí guardadas. Remover la conciencia es un ejercicio que deberíamos hacer de vez en cuando. A ver cómo andamos, qué pasa o qué pasó con nosotros. Cuestionando la conciencia. Yo quiero clasificar la conciencia en 3 grupos, aunque voy a enfatizar en uno. Primero, conciencia individual. Segundo, conciencia social. Y tercero, conciencia espiritual. Y defino la conciencia individual como estar en pleno conocimiento de mi condición y de mi posición en general, si hay alguna amenaza y si hay posibilidad de vencer esa amenaza.
O sea, cuando yo estoy en control de mí mismo, yo sé para qué yo doy, yo sé para qué yo no doy, yo sé lo que yo puedo soportar, yo sé lo que yo no puedo soportar. Y ejemplo de eso hay en la Biblia. Hay lugares donde usted está, que por la conciencia que tiene usted del lugar donde está y conocerse usted dice: yo no quepo aquí, yo me voy de aquí, porque aquí yo voy a cometer un error, o lo van a cometer conmigo. Porque usted tiene una conciencia individual de cuál es su fuerza. Eso es importante. Saber yo hasta dónde me da mi fuerza para no equivocarme. Y cuál es mi posición. Si es de riesgo o si es de ventaja. Usted está, por ejemplo, en un balcón. Y usted debe tener conciencia del lugar de su posición. Del lugar donde usted está. ¿Y qué posibilidad tiene usted de una o de otra cosa? ¿Qué posibilidad tengo de caerme? ¿Y qué posibilidad tengo de que aunque me empujen, no me voy a caer? Entonces, si yo tengo conciencia y tengo control de eso ahí, yo me quedo ahí. Pero yo sé dónde estoy. Pero ay de mí si estoy en un sitio de peligro y no sé dónde estoy. Hay que hacer una evaluación a ver dónde yo estoy, a ver si puedo quedarme ahí. Usted se para en el medio de la calle y usted tiene control de todo lo que está pasando alrededor, pero usted no tiene control de un loco que venga corriendo a 150 por hora. Entonces usted debe quitarse de medio de la calle, porque la conciencia le dice: si se aparece un borracho, te lleva de encuentro. Entonces para eso hay que usar la conciencia individual. Hay mucha gente que no funciona. La gente le llama sentido común, el menos común de los sentidos. Sentido común. Bueno, el sentido común es tan común que no aparece. Entonces es conciencia individual. Yo tengo que conocerme yo. Es lo primero. Yo tengo que conocerme. Segundo, la conciencia social, conocimiento del estado de los demás, diferenciar lo bueno de lo malo, no ignorar la realidad, lo que me rodea. Yo estoy en un sitio donde yo sé que hay 2 o 3 personas peligrosas, y yo tengo que saber que estoy en un sitio donde hay personas peligrosas. Yo tengo que saber que en el sector donde yo vivo hay mucha delincuencia. Entonces, si yo tengo conciencia social del tipo de gente que me rodea, yo no pongo un solo candado. Yo pongo 7 candados. Porque hay una conciencia del peligro que yo estoy corriendo. Y yo tengo que tener la conciencia sin discriminación, sin humillación, sin subestimación, sin acusación. Yo tengo que tener la conciencia de que la gente que me rodea son capaces de cualquier cosa. Entonces yo o me voy de ahí o tomo las medidas del lugar para protegerme, porque debo tener una conciencia social. Cada vez que usted cambia de zona, de pueblo, de país, usted tiene que readaptar su conciencia, ubicarse. ¿Dónde estoy ahora? ¿Cómo son la gente aquí? Una vez viajando por Medio Oriente, el guía nos dice, entramos a una zona en el estrecho de Gaza, y dice el guía: cuiden su cartera. Dice: aquí mire, que usted con la mano encima del bolsillo se la sacan. Y entonces él tenía conciencia del lugar a donde íbamos, pero nosotros no. Nosotros creíamos que sabíamos, porque creemos que los que vamos de aquí sabemos mucho. Hermano, este país es un bebé comparado con, sin acusar a nadie, ¿sabe? Pero comparado con otros sitios, nosotros somos bebés. Aleluya. Entonces él dijo eso porque él tenía conciencia de la realidad
de donde íbamos a entrar. Entonces quería advertirnos. Entonces está la conciencia espiritual, que es la que discierne cosas que hacemos contrarias al propósito de Dios y a nuestra conveniencia espiritual. Pablo se dirige a ese tipo de cristiano que está descuidando su conciencia espiritual o no le está haciendo caso, porque la conciencia se puede ilustrar como una voz interna que habla y nos dice cosas que nosotros debemos escuchar. ¿Cómo se forma la conciencia? ¿Tenemos todo conciencia? Plataforma de conciencia, porque tenemos un consciente. Pero cuando hablamos de conciencia, estamos hablando del ejercicio del consciente. Entonces, ¿de dónde se alimenta el consciente? De lo que le pasa y de lo que le dicen. Es decir, de la experiencia y de la información. Entonces yo voy guardando información adentro, guardando y guardando y guardando. Y por otro lado me pasan cosas y yo lo integro. En tal sitio tuve un choque, en tal sitio me robaron un espejo, en tal sitio esto, en tal sitio. Todo eso se va acumulando. Entonces la conciencia se compone de todo ese paquete. Todo lo que yo he recibido por información y todo lo que he pasado en la vida. Entonces, no obstante, esa conciencia elabora con esos elementos, esa conciencia elabora un consejo. Entonces, ¿cuál es la información correcta? Bueno, como te pasó esto y esto y esto, y como esto es así, 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 no te conviene esto ni esto, sino esto. Entonces la gente le llama la voz de la conciencia. Y yo estoy hablando de cuestionar a nuestra conciencia. Porque la pregunta es, ¿cómo anda nuestra conciencia? ¿Cómo está mi conciencia? ¿Está sobrecargada? ¿Está neutralizada? Pablo habla con gente que tenían a Cristo, pero cuya conciencia parece que había sido adormecida por algo. Dice Efesios 5:11. Y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, es decir, del pecado, del mundo, sino más bien reprendedlas. Porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas. Porque la luz es lo que manifiesta todo. Por lo cual dice: despiértate tú que duermes, levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. ¿Se fija, hermano? Pablo está aconsejando a los efesios que no participen de las obras malignas de la gente de las tinieblas, o sea, de aquel que no conoce a Dios, porque son vergonzosas y ni aún debemos hablar de lo que ellos hacen en secreto. Las cosas que en el mundo se hacen, muchas de ellas, no debemos ni en secreto nosotros hablarlas, compartirlas. No deben ocuparnos. Y de eso debemos tener conciencia, estar claro de que tenemos que trazar una raya. Las rayas que dicen de Pizarro, ¿verdad? Usted traza sus rayas de ahí para allá y de ahí para acá. No puedo pasar de ahí porque me hace daño. Yo no puedo permitir que mi conciencia sea adormecida por los tentáculos del maligno. Yo tengo que estar claro en lo que me conviene y en lo que no me conviene. Y lo que no me conviene debo deshacerme de eso. No por el otro, por mí. Porque estoy hablando en sentido particular. Yo tengo que defenderme yo primero. Ok, yo defiendo al otro. Pero ¿y si yo no me defiendo yo? ¿Cómo defiendo al otro? Por eso dice la Biblia: no ame al prójimo más que a ti, sino como a ti. Tampoco menos que a ti. Entonces, la conciencia espiritual debemos mantenerla despierta. Ahora, ¿cuál es la funcionalidad de acuerdo a la palabra de Dios, a la Biblia? Hay conciencia corrompida. Corrompida. Mire, cuando la corrupción que es de adentro para afuera, la corrupción es diferente a la contaminación. La contaminación viene de afuera. La corrupción sale de adentro. O sea, es algo que yo tengo y lo saco. Un mal deseo, una mala forma, y
la saco. Entonces, dice Tito 1:15, todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos nada le es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. Un impuro, mire, yo tenía un amigo, lo he mencionado muchas veces, él no está aquí en el mundo ya él se fue, pero él era un dueño de emisora, un hombre de cierto nivel, y él decía muy frecuentemente, las mujeres no tienen amigos, las mujeres tienen marido. O sea, él no podía pensar que yo tenía una amiga que no fuera mujer mía. No, ¿por qué? ¿Por qué él no podía pensarlo? Porque él era impuro, él estaba corrompido, y usted juzga por lo que usted tiene adentro. El ladrón cree que el otro roba, el adúltero cree que todos los hombres son adúlteros, el mentiroso siempre cree que le están hablando mentira. Oh, gloria a Dios. Todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos nada le es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. Es serio, el asunto es serio. Una mente corrompida, ¿qué puede salir? Una conciencia corrompida, ¿qué puede salir de ahí? Suciedad, inmundicia, perversión. Y por ejemplo, en 1 Timoteo 4:2, hablando acerca de la característica de los hombres del último tiempo, también Pablo nos habla de la conciencia cauterizada por causa del pecado, porque llega, eso por niveles, se va corrompiendo y corrompiendo hasta que se cauteriza y se hace inmune, nada le entra y siempre está igual, mala, corrompida y sucia y perversa. Vamos a ver lo que nos dice en una lucha desesperada el salmista en el Salmo 38. Vamos a ver cómo le fue a este hombre en esta lucha, porque los hombres y las mujeres de carne y de hueso tenemos generalmente las mismas debilidades, los mismos problemas, con la diferencia de que unos lo controlan y otros no lo controlan. Entonces el 38:3 al 8 del Salmo dice: nada hay sano en mi carne a causa de tu ira, nada hay en paz en mis huesos a causa de tu ira, ni hay paz porque mis iniquidades se han agravado sobre mi cabeza, como carga pesada se han agravado sobre mí. Hieren y supuran mis llagas a causa de mi locura. Estoy encorvado, estoy humillado en gran manera. Ando enlutado todo el día, porque mis lomos están llenos de ardor y nada hay sano en mi carne. Estoy debilitado y molido en gran manera. Gimo a causa de la conmoción de mi corazón. Esto es parte de la oración de un penitente, parte de la oración de un pecador que comienza su oración diciendo: Jehová, no me reprendas en tu furor, ni me castigues en tu ira, porque tus saetas cayeron sobre mí descendió tu mano. O sea, soy un pecador que ha sido alcanzado por Dios. Soy un pecador que está siendo castigado por causa de su maldad. Y está diciendo, está confesándose: nada hay sano en mí, todo en mí es una podrida llaga, nada hay sano en mi carne, no hay paz en mis huesos a causa de mi pecado, mis iniquidades se han agravado sobre mi cabeza. Esa es la situación de un impío, de una persona que no conoce a Dios, pero que como que tiene un hálito, como un breve despertar. Abre los ojos y descubre dónde está. Entonces se confiesa, clama a Dios y pide su ayuda, porque descubre que no sirve, porque ha hecho un estudio, un análisis de su conciencia,
ha hecho un cuestionamiento de su conciencia. Y yo pienso que el Salmo 38 es el resultado de ese cuestionamiento. Es como cuando usted, muy quitado de bulla, de repente usted llega a una iglesia, oye algo y eso como que le llega adentro. Entonces usted pasa al altar y de repente comienza como a pasarle un video y usted comienza a verse usted. Y usted, al ver que es usted el que está haciendo toda esa maldad, todo ese daño, todo ese engaño, todo eso que está pasando, usted comienza a llorar por usted mismo. Y dice: no hay nada que sirva en mí. Es como dice el canto: renuévame, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado. ¡Oh, gloria a Dios! Ese es un acto, una reflexión de sinceridad. Cuando usted dobla sus rodillas y usted se autoanaliza, usted dice, porque hay gente que cree que son buenos, hay gente que cree que nunca ha hecho nada malo, pero cuando llegan esos momentitos, o sea, si usted se hinca y usted reflexiona sincera y honestamente, usted pasa revista, entonces usted se derrama delante de Dios y dice: Señor, en mí no hay nada que sirva. Renuévalo todo. No sirvo para nada. Antes que venga tu ira, antes que venga el castigo que merezco, yo me declaro incompetente. Ayúdame. Ayúdame, oh Dios, porque no puedo con mi carga. Esto no le pasa a uno ni a dos, le pasa a millones. Porque hay otros millones que son deshonestos y creen que van a engañar a Dios. Pero hay momentos en que uno tiene que enfrentarse a la verdad, encontrarse con la verdad. Hay un problema de conciencia que Cristo trató. El problema de conciencia es un inconveniente que hoy tiene mucha gente, aún dentro de los templos. Hay mucha gente con problemas de conciencia, aún dentro de las iglesias, aún dentro de la fe. ¿Por qué? Porque tratan de ocultar y olvidar. Pasó, pero lo ocultó y ahora trata de olvidar además. Pero siempre va a quedar algo. Usted hace algo, una violación de un niño, una niña, mató a alguien y lo ocultó y nadie, a la justicia no llegó. Han pasado 20 años, 30 años, ¿y usted cree que eso se borró? Nadie lo supo, nadie lo vio, nadie lo va a acusar, pero usted mismo tiene adentro a alguien que lo acusa. Y hay momentos en que esa conciencia lo mortifica. Hay gente que llora y dice que no sabe por qué, que no sabe por qué llora. Es que adentro hay algo que está llorando por algo que hiciste y que no has terminado de resolver. Es que la maldad te está alcanzando. Es que el Espíritu Santo está usando la conciencia. Está usando la conciencia para que te produzca remordimiento. A ver si despierta. Bendito el nombre del Señor. Yo creo que Dios usa la conciencia a veces, o siempre. Dios usa la conciencia como un instrumento de Él para movernos a nosotros, para que busquemos. Aquí en la Biblia, en el capítulo 8 de Juan, nosotros encontramos un cuadro humano que es la primera vez que llegó a donde Cristo, no la primera vez que ocurría, porque eso ha ocurrido siempre. Lo que narra aquí el capítulo 8 de Juan ha ocurrido antes y después, pero este caso específicamente se lo llevaron a Cristo. Fíjese cuál era el ambiente, porque Cristo trabajó con la conciencia. Cristo hablaba a la conciencia, al alma, a la parte interna del alma de la gente.
porque la conciencia está ubicada, es parte del alma. Entonces Dios usó de instrumento la conciencia, y Cristo trabajó con la conciencia. Usted ha oído que hay gente que le habla a la conciencia, como que intranquiliza, ¿verdad? Porque hay gente que habla y a usted le pasa por arriba, como lo dijo y se pasó. Pero hay otra persona que habla y usted se queda pensando en lo que dijo, y como que le llega adentro. Así era Cristo. Cristo hablaba y la gente no hallaba ni cómo explicar, porque algunos decían: tú no hablas como los fariseos, porque tú hablas con autoridad. Esa era la explicación que ellos daban. Pero no era solamente la autoridad, también con autoridad. Pero es que cuando Cristo hablaba, les revolucionaba adentro, y ellos sentían algo que nunca más lo sentían con nadie más. Entonces tú eres diferente, porque Cristo hablaba a la conciencia. Entonces aquí vienen ellos, amparados en el código judío, van a proceder contra un acto de pecaminosidad, de corrupción, de maldad. Jesús fue al monte de los Olivos, y por la mañana volvió al templo, y todo el pueblo vino a él, y sentado les enseñaba. Qué bonito. El monte de los Olivos está en la parte alta de Jerusalén, y desde allí usted puede ver toda la ciudad, los muros, el domo. Usted puede ver toda la ciudad de Jerusalén. Desde ahí Cristo le gustaba hablarle a Jerusalén, orar por Jerusalén. Cristo estaba en el monte de los Olivos y volvió al templo en la mañana y se sentó en una piedra, en el suelo, porque así era que Cristo funcionaba. Cristo no hacía tarima con muchas luces y alfombra roja, ni verde, ni azul. Cristo se sentaba donde hubiera. Si había una piedra, mejor. Si no, en el suelo, en la grama, Cristo se sentaba, y dice: y sentado él les enseñaba. O sea, él compartía con sus discípulos, con sus seguidores, de esa manera. Entonces, aprovechando ese momento en que Cristo está relax, Cristo está tranquilo, Cristo está reposado, Cristo está en una forma coloquial, compartiendo con sus amigos íntimos, aprovechan los escribas y los fariseos. Dice: este es el chance para nosotros ir a donde él y llevarle un regalito. Le vamos a llevar un regalito, a ver qué hace él con eso. Ellos estaban seguros que era una trampa. Ellos estaban seguros que Cristo iba a caer en el gancho, porque para ellos lo iban a poner entre la espada y la pared. Si da para allá, es malo, y si da para atrás, es malo también. O sea, no tiene salida. Eso pensaban ellos, que Cristo no tenía salida. Entonces los escribas y fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio, y poniéndola en medio, le dijeron: maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio. Cristo no se lo dijo, pero lo primero que yo lo hubiera dicho: ¿y quién la vio? Entonces ustedes estaban acechándola. Lo primero que se iban a meter en rojo eran ellos, ¿verdad? Porque eso no se hace en la calle, eso se hace oculto. Entonces ellos estaban atendiéndola a ella, y por las rendijas estaban brechando. Entonces van a donde Cristo con este gran paquete. Fueron a justificarse. La sorprendimos violando la ley, la sorprendimos pecando, y en la ley Moisés mandó apedrear a tales mujeres. ¿Qué tú dices? ¿Qué tú dices que hagamos? Es verdad que la ley decía que la apedrearan. Era verdad que la habían encontrado en adulterio. Era verdad que había que respetar la ley. Y Cristo era un maestro. Cristo era respetuoso hasta lo máximo de la ley. Además, Cristo era un ejemplo. Que Cristo no se podía equivocar, porque si se equivocaba, otros se iban a equivocar detrás de él. Entonces Cristo se queda pensando
esta mujer comete un pecado. Si Cristo dice que no, apoya el pecado. Y si la condena, no tiene misericordia. Y ahora, si la condena, no tiene amor. Vino a salvar los pecadores y está condenando a esta infeliz. Oye, qué maestro este. Oye, el Hijo de Dios mandando a que maten a una mujer. Pero eso es lo que dice la ley. Y en ese caso, lo único que iba a hacer era justicia. No, pero el gancho está ahí. Él predica amor. Él dice que vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Esta mujer está perdida, pero la encontramos en adulterio. ¿Qué tú dices? ¿Cuánta gente habrá en esa situación que lo han encontrado pecando? O que saben que es malo porque ha cometido hechos malignos. Y uno que se dice que es santo lo acusa. Ese o esa no sirve. No le crean, no le den tal cosa. No tengan piedad de él porque no sirve, es malo. Yo lo encontré en esto y esto. Y la justicia lo condena. Y lo acusan los fiscales. Y Cristo deja que todo el entramado funcione. Ahí están los fiscales, que son ellos. Ahí está el código de la ley que tiene que aplicarlo. Están los testigos, está todo. Está montado el espectáculo. Y Cristo se queda mirándolo uno a uno. Ellos no se imaginan lo que va a pasar. En la ley Moisés dijo: apedréala. ¿Y tú qué dices? Y Cristo en silencio. Capítulo 8 de Juan. ¿Tú pues qué dices? Versículo 6. Mas esto decían tentándole para poder acusarle. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra. La Biblia no dice la Biblia qué era lo que escribía. Pero como ellos insistieron, versículo 7, ellos insistieron en preguntarle, él se enderezó, dejó de escribir, levantó la cabeza y le dijo: si alguno de ustedes, lo miró así, hermano. Usted sabe lo que una mirada escrutadora. Fue como un escáner. Cristo le pasó una sonografía así. Y vio todo lo que había adentro, en el presente y en el pasado. Y ya tenía toda la información ahí. Su centro de datos estaba ahí ya. Todo estaba ahí claro. Y Cristo lo mira. Si alguno de ustedes está limpio, si alguno de ustedes está libre de pecado, no tengo problema en que la apedren. Comiencen a tirar piedra. Ay, Padre Santo. ¡Oh, gloria a Dios! Mire, yo no sé si yo me paso, pero yo veo en la conciencia de esos hombres un volcán. Cuando Cristo tocó esa tecla, comenzó un revolú adentro de ellos. Y empezaron a recordar cosas. Porque Cristo le tiró directo adentro. ¡Taqui! Allá derechito adentro. ¡Pa! Y les remueve el botoncito de adentro de la conciencia. Y comienza esa conciencia a vomitar. ¿Y tú te acuerdas cuántas veces tú has cometido adulterio? ¿Y tú te acuerdas cuando tú te llevaste a la muchachita menor de edad? ¿Y tú te acuerdas cuando tú violaste a la mujer en tal sitio, en una sinagoga, y le dijiste a la gente otra cosa? ¿Y tú te acuerdas de esto? ¿Y tú te acuerdas de aquello? ¿Y tú te acuerdas de otro? Y cada uno que iba recordando, calladito, para que el otro no oiga. Cada uno cree que lo está haciendo solo y oculto. Y cada uno, la brecha que ve, dice, y se escapa. Porque la conciencia le fue removida, cuestionada. Y cuando esa conciencia es cuestionada, entonces se despierta. Cristo le habló a la conciencia. Cristo despertó a la conciencia. Él, inclinándose de nuevo al suelo, siguió escribiendo.
Pero primero le dejó esa ñonguita. El que de ustedes esté sin pecado, comience a tirar piedra. Ahí está ella, ahí están ustedes, aquí estoy yo. Nadie le va a impedir que tire piedra. Comienza a tirar tu piedra. Nadie te lo va a impedir. Y Cristo, para darle chance, porque el Señor es tan bueno, no se quedó mirándolo. Bajó la cabeza. Bajó la cabeza y siguió escribiendo. Mentira, hipocresía, odio, enemistades, fornicación, hechicería, bandido, vanidoso. Y al rato Cristo vuelve y levanta la cabeza. Dice, oh, la mujer estaba sola. Oh, ¿y dónde están? Cristo le pregunta a la mujer cuando la ve sola, porque él estaba, ¿verdad? Él estaba escribiendo, él está ocupado. Él está ocupado a propósito. Y cuando levanta la cabeza, cuando no queda nadie, solo la mujer, Cristo vuelve y levanta la cabeza. ¿Y dónde están? ¿Se fueron? ¿Y por qué? ¿Por qué se fueron? Porque ellos eran más malos que la mujer. Ellos eran peores que esta pobre mujer. Entonces no pudieron resistir su propia imagen. Hermano, amigo, cuando uno es honesto o cuando la conciencia se despierta, muchas veces no podemos resistir lo que somos nosotros mismos. A veces cuando uno mismo se retrata, descubre que es irresistible. Dice, pero yo soy una bestia. ¿Y cómo es que esta mujer me ha aguantado 15 años? Yo he oído, especialmente en los bautizos, hombres que testifican y dicen cómo eran ellos. Ayer mismo, creo, hubo un hermano que testificaba que él no sabe cómo su esposa lo había aguantado a él. Porque es que cuando usted se encuentra de frente con la verdad, cuando usted está delante del espejo, cuando usted se ve realmente quién es usted, sin maquillaje, sin arreglo, sin adorno, tal cual es usted se mira. Usted dice, pero yo no sirvo ni para que se lo echen a los cerdos. Pero eso lo hace el Espíritu Santo. El diablo le pone una venda para que usted se crea que usted es lo mejor. Y usted se pasa años creyendo que usted sirve. Que usted sirve para algo. ¿Y qué pasa? Cuando tiene un encontronazo con el Espíritu Santo y esa conciencia despierta, aunque sea por 10 minutos, y usted comienza a ver quién es usted, usted cae de rodillas en el altar dando gritos. Señor, perdóname. Señor, no hay nada que sirva en mi vida. Señor, 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 yo soy tu hijo. Y pida misericordia. Y el Señor es tan bueno. El Señor es tan bueno que le da la mano. Levántate que yo morí por ti. Aleluya. Oh, gloria a Dios. En este caso, ¿apoyó Jesús el pecado? No, no podemos decir que Jesús apoyó el pecado. ¿Aprobó la vida de esta mujer? Negativo. Aplicó justicia, la verdadera justicia. Para ellos, los fariseos y escribas, la justicia era piedra contra ella. Para Cristo, justicia es darle a cada quien lo que le toca. Y entonces, como esta mujer era la menos pecadora, él no podía condenarla. Además, él no era el que le estaba acusando, eran ellos. Y si la acusación se cae, ¿cómo el juez va a continuar? Retiro todos los cargos. Me doy cuenta que esta mujer no es tan mala como yo creía. Lo que me doy cuenta ahora es que yo soy más malo que ella. Y yo dejo el sitio, haz lo que tú quieras con ella, porque ya nosotros no tenemos acusación. Solo Cristo lo único que hizo fue descalificar a los acusadores y los obligó a revisarse, a descubrir
lo hipócrita que eran. Yo cuando veo estas cosas, pienso, ¿qué sería si se aplica este librito hoy en muchos escenarios? En escenarios públicos, en escenarios del Estado, en las iglesias, en privado. Usted sabe la gente que se está vendiendo como que son santos y son diablos. Usted sabe la cantidad de gente que está crucificando al otro, siendo ellos más malos que el otro. Usted ve la prensa, usted ve los noticiarios, usted ve los comentaristas. Y cuando quieren despotricar a alguien, acaban con esa persona. Pero cuando usted analiza quién es que lo está acabando, usted dice, ¿y entonces? Y entonces, nosotros hemos observado que la mayoría de los que acusan no sirven. Y eso no es solo en la República Dominicana. En muchos países ha estado pasando a nivel de Estado. Pasó en Brasil, ha pasado creo que en Ecuador, ha pasado en Venezuela, ha pasado en Nicaragua, ha pasado en España, que es donde nosotros más noticias tenemos por el idioma. Acusan a aquel o aquella, en el caso de Brasil, y la quitan de la presidencia por corrupta. Y al que la acusa, se engancha a él. Pero tenía un expediente guardado. Y cuando mueven los papeles, él era más malo que la que él quitó. Y lo quitan también. Pasó en Argentina también. Entonces, los que están acusando hay que cuestionarlo. Hay que cuestionarlo, porque son igual que los escribas y los fariseos. Porque vivimos en un mundo de intereses, que todo lo que se hace es en busca de bienes y de cosas materiales. Tengo que hacer un análisis, mira, de 4 o 5 años para yo creer en lo que dice una persona. Una persona de esa, no un creyente. ¿Por qué? Porque hemos visto tantas cosas. Hemos escuchado tantas cosas. Nos hemos convencido de tantas cosas. De gente que a capa y espada defiende una posición. Y a los 3 o 4 meses está del otro lado. Digo, ¿y qué fue? Que los cuartos están de este lado. Y yo lo que defiendo es donde puedo conseguir lo mío. O sea, no hay ideología, no hay credibilidad, no hay posición política ni pública. Lo que hay son intereses materiales, mercuriales, efímeros, pasajeros. Entonces estos hombres estaban buscando lo de ellos, mantener su estatus delante de la sociedad, como que ellos eran los pulcros, los santos, los intachables. Y ellos acusaban a cualquier persona que tuviera defectos y se la llevan al maestro, al que más jalaba gente en ese tiempo. Se la llevan al maestro para que él certifique la maldad de esta mujer. Y le salió el tiro por la culata. Llevaron a la mujer y se tuvieron que dejar a la mujer tranquila. Entonces Cristo le dice, ¿no te condenaron? Pues yo tampoco. Yo tampoco te condeno, porque yo no fui que inventé el pecado tuyo. Fueron ellos. Y ellos te traen, ellos te acusan, y ahora ellos no están, entonces yo tampoco te condeno. Ahora vete, pero no peques más. Hay una condición, hay un compromiso. Yo te perdono, tú te vas, pero no peques más. Porque si peca otra vez, entonces la cosa va a ser diferente. Jesucristo fustigó la conducta hipócrita general de su tiempo, y yo creo que lo hace también con el tiempo de nosotros hoy. Fíjense lo que dice Mateo 7, 1 al 4. Capítulo 7 del Evangelio de Mateo. Que el Señor es incisivo, cuestionando la conciencia. Y yo creo que estamos, como vivimos en un tiempo de tanta hipocresía, de tanta maldad, de tanta mentira, nosotros, si queremos ser salvos, si queremos tener paz y felicidad en el alma, debemos cuestionar nuestra conciencia. No juzguéis para que no seáis juzgados. Porque con el juicio con que juzgáis, seréis juzgados. Y con la medida con que medís, os será medido. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echa de ver la viga que está en tu propio ojo?
Usted sabe la cantidad de gente que hay en la política, en la iglesia, en la sociedad, en el comercio, en la industria, acusando al otro de perverso, pero no ven la viga que hay en su ojo. Es tiempo de sincerarnos. Es tiempo de autoanalizarnos, de ser honestos. Porque yo no creo que un mentiroso tenga paz. Yo no creo que un engañador tenga paz en su alma. Vive sobresaltado porque siempre cree que lo van a descubrir. No puede haber paz. Y dice el versículo 4: ¿o cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo, y he aquí la viga en el ojo tuyo? O sea que la viga que yo tengo es tan grande en el ojo que yo no puedo ver para sacar la paja del ojo del hermano. Pero eso es moda. Y no nos vayamos solo al mundo, aquí en la iglesia, en la religiosidad, en la fe, es donde más se da este producto, acusando al otro de pecador, de malo. Pero antes de yo levantar mi mano contra alguien, yo tengo que revisarme yo. ¿Qué haría yo en su lugar? Antes de yo despotricar a alguien, yo tengo que mirarme yo. ¿Soy yo la persona calificada para hablar de esa hermana? ¿Será verdad que esa hermana o hermano es peor que yo? Tengo que hablar con la verdad en la mano. Tengo que verificar mi ojo a ver si tengo la viga, para antes de eso quitarme la viga, para luego ir a buscar la paja. La paja es chiquitica. La paja es allí chiquitica. La viga es un pedazo de concreto. Por eso es que Cristo le entró tan duro a los fariseos, a los hipócritas. Le dijo sepulcros blanqueados, por fuera blanquito, limpio, lindo, y por dentro gusano. Y de eso está el mundo lleno, de gente de fachada, de caricatura, de gente que quieren que el mundo crea una cosa de ellos que ellos nunca han soñado ser. Y eso tendrá problema en la eternidad, eso tendrá problema al final. Tenemos que cuestionar nuestra conciencia. Y fíjense cómo dice el 24 de Mateo. 24 del Evangelio de Mateo. Guías ciegos que cuelan el mosquito y se tragan el camello. ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque limpian lo de afuera, del vaso y del plato, pero por dentro están llenos de robo y de injusticia? Hermano, eso no era a la gente de la discoteca que Cristo se lo decía. Eso no se lo decía Cristo a los publicanos y a las prostitutas. Era a los escribas y fariseos, maestros religiosos. Ni siquiera religiosos, maestros. Los que enseñaban a las multitudes cómo servirle a Dios. A ellos Cristo le está diciendo eso. Lo que quiere decir que yo puedo mirarme ahí. Digo, cuidado conmigo. Cuidado si yo digo una cosa y hago otra. Cuidado si yo exijo algo y consumo otra cosa. Usted no ha visto padres que le dan una golpiza a los hijos porque hablan mentira. Y ellos viven de la mentira. Y cuando llega fulano, dile que yo no estoy aquí. Y los muchachitos que que ayer le dieron una golpiza porque habló una mentira, dice, oh papá, ¿y por qué tú haces eso? Tú me dijiste ayer que no se podía hablar mentira. Y tú estás aquí. Pero hay gente que cree que la mentira no es pecado. Hay gente que cree que el trago social no es pecado. Hay gente que cree que si yo hago una marrulla, un engaño para resolver un problema, eso no es pecado. Usted sabe la cantidad de mujeres y de hombres que se están casando por negocio. Ah, este es mi esposo, y se van y lo piden y se lo llevan. Ah, yo soy cristiano. ¿Cristiano de qué? ¿Cristiano de qué? ¿O usted cree que Cristo es agua sucia?
No, hermano, la Biblia es clara. Los mentirosos no entran. ¿Por qué es pecado la mentira? Me encanta analizar estas cosas. El viernes pasado hablábamos de por qué el pecado es pecado. ¿Por qué la mentira es pecado? Si me puede beneficiar en cualquier momento. Porque Dios dijo que es pecado. ¿Por qué el adulterio es pecado si lo que produce es placer? Porque Dios dijo que es pecado. Y ya. Si Dios hubiera dicho que hablar duro es pecado, fuera pecado. Pero como Dios no lo ha dicho, yo hablo duro. Oh, gloria a Dios. Entonces aquellos hombres tenían problemas de conciencia. Y yo quisiera que a partir de hoy nosotros dediquemos un poquito más de tiempo al análisis de nuestra conciencia. ¿Cómo estoy yo por dentro? Aleluya. Aleluya. Mire, si tuviéramos el tiempo, nos pusiéramos de rodillas todos a hacerle esa pregunta a Dios. Señor, ¿cómo estoy yo por dentro? ¿Cuál es mi estatus frente a ti? Usted comienza a escarbar, a cuestionar su conciencia. ¿Soy yo un siervo de Dios? ¿Le sirvo yo a Dios? ¿Soy yo cristiano? ¿Amo yo a mi esposa? ¿Amo yo a mi esposo? ¿Amo yo a mis padres? ¿Amo yo a mis hermanos? ¿Soy sincero o sincera con mis hermanos? ¿O tengo trapito guardado? ¿Cómo está mi vida espiritual delante de Dios? ¿Cómo está el baúl? Vamos a sacar todo lo que hay en el baúl. Vamos a abrir ese baúl y vamos a ver cómo están los trapos en ese baúl. Y vamos a echar para afuera todo lo que no sirva. Todo lo que no sirva. Porque oiga bien, todo eso que no sirve le obstaculiza a usted su relación con Dios. Primero su relación con Dios. Aquí usted quiere comunicarse y no puede. Aquí usted llama y no lo oyen. Porque hay problema en la señal. Pero más que eso le obstaculiza su entrada. Eso es lo que dice la Biblia. Yo no estoy inventando nada. Por eso me gusta leer muchas porciones bíblicas. Para que ustedes vean que no es invento de Ezequiel Molina. Es invento del dueño de la Biblia. Si usted quiere entrar al cielo que habla la Biblia, si usted quiere ir a la presencia del Dios que habla la Biblia, tiene que cumplir lo que dice la Biblia. Y la Biblia habla muy claro de eso. Entonces esta mujer quedó siendo la menos mala del grupo. Y los puros quedaron como sucios y malos. Quiera Dios que nosotros, antes que sea muy tarde, resolvamos esos problemas. Hagamos un acto de sinceridad, de honestidad, un análisis de conciencia. Señor, perdóname, como dijo David, creo que fue que dijo, que lo perdonara de las cosas ocultas. Hermano, porque hay veces que usted ni se recuerda de algo malo. Usted, por si acaso, como hacía Job, un sacrificio, un holocausto de perdón, por si acaso mis hijos han pecado. Entonces yo pido perdón por todo lo que yo recuerdo. Y por si acaso queda algo, perdóname también. Me arrepiento y te pido perdón. Y te pido ayuda para no volver a cometer el mismo error. Cuestionando nuestra conciencia. Un aplauso al Señor.